Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a estar haciendo una exposición, un comentario, con respecto a las falsa doctrina, o quién tiene falsa doctrina, porque se producen discusiones, se producen debates. Pero ¿quién tiene la verdad? Los apóstoles. Porque el mismo Juan dice, nosotros tenemos la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Los apóstoles. No está hablando de los discípulos de los apóstoles, no está hablando de la iglesia primitiva, no está hablando de una tradición inexistente, porque la tradición está plasmada en las Escrituras, esa es la tradición de Dios. Cuando Jesús habló de la tradición de los ancianos, lo contrastó con los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la tradición de Dios, o sea, la transmisión de Dios, la liberación de palabra de Dios, los mandamientos de Dios, se plasmaron en Escritura, eso es todo. Esa es la tradición de Dios. La tradición de Dios está escrita. Y si Él dejó un magisterio, son los 12 apóstoles más Pablo, no hay más nada. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos. Al ser los testigos son los únicos que pueden testificar de la verdad. O sea, ellos pudieron ver, pudieron tocar, pudieron palpar, pudieron oír la voz del Verbo encarnado, el Hijo de Dios, y ellos son los testigos. Por eso bien dice Juan, nosotros tenemos la verdad. Lo dice el mismo Pablo, si alguno os predica otro evangelio, si os anuncian otro evangelio del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. El punto es que ellos son los testigos. Como dijimos, para tener algo verdadero tenemos que ir a los verdaderos testigos. Si ocurrió un hecho y en ese hecho usted no estuvo, como ninguno de nosotros estuvimos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que apelar a los que estuvieron en el lugar. O sea, si ocurrió un hecho, como dijimos en tantos videos, si ocurrió un accidente y usted no estuvo presenciando ese accidente, sino que estuvo en otro lugar, usted para informarse tiene que ir a los testigos, a los que estuvieron presentes en ese momento que ocurrió ese hecho. Es así de simple, así de sencillo. Nosotros nacimos 2000 años después. Como dice el catolicismo romano, que ellos tienen una tradición que es absolutamente falsa, porque la tradición son las escrituras, esa es la tradición de Dios, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. La tradición de Dios son las escrituras, no existe más tradición que las escrituras. Ahí se plasma todo lo que es la tradición de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Si Dios le dejó una tradición, o sea, algo oral para comunicar a la humanidad, fueron a los apóstoles, y los apóstoles lo plasmaron en escritura. ¿Qué pretende el catolicismo romano? Diciendo que los apóstoles enseñaron el catolicismo romano, precisamente, y esa es la falsedad, porque es una locura. Es como dijimos, es como tener apóstoles locos, esquizofrénicos, que escriben una cosa, pero predican todo lo contrario. O sea, todas las herejías de Roma, dice que lo predicaron los apóstoles, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Acá terminó el canon, acá se terminó todo, en las escrituras se terminó todo, no hay más nada, no hay otro evangelio, dijo Pablo allí en 1:6 al 10 de Gálatas. No hay otro evangelio. El evangelio que nosotros anunciamos está aquí en las escrituras. Otra cosa, sea un ángel del cielo o aún nosotros mismos, les anuncia otro evangelio, sea anatema. Precisamente lo que hace el catolicismo romano, anunciando otro evangelio. Entonces, ¿cuál es ese otro evangelio al cual nosotros podemos detectar claramente por medio de los apóstoles, o sea, de los testigos? Los testigos son los que tienen la verdad. Ellos son los que tienen la verdad. Por eso Jesús allí en Juan 17 dice, el mundo conocerá, conocerá a Dios, se acercará a la salvación por medio de la palabra de estos hombres, o sea, de los apóstoles. El que me oye a mí, el que los oye a ustedes, me oye a mí, perdón, dijo el Señor Jesucristo. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí.
El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, al que me envió, dice en Lucas 10:16. ¿Qué quiere decir? Que los únicos que tienen la verdad y donde nosotros extraemos toda la doctrina son los apóstoles. El punto es que los apóstoles se murieron y ellos dejaron su tradición, o sea, su testimonio en escritura. Y eso no se puede. No puede la tradición contradecir lo escrito, que es la tradición de Dios. Lo escrito, las escrituras es la tradición de Dios, no hay otra tradición. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ustedes, por sus tradiciones, anulan los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice que no te harás imágenes, cuando dice así en 20, 3, 4 y 5 de Éxodo, no te harás imágenes, y lo que hace precisamente el catolicismo es hacerse imágenes. O sea, es la idolatría pura. Ellos se imaginan que Dios es así, que Dios es asá, y en su imaginación, por eso luchan contra la sola escritura, porque en la escritura está el Dios verdadero, en la escritura están los apóstoles, en las escrituras están los testigos, que son los apóstoles, que es Pablo, que son los testigos que testifican del verdadero Cristo. Dicho esto, vamos a escuchar un poco lo que hablan estos caballeros, aquí como el señor Plasencia y aquí un luterano, que están hablando sobre el origen de Cristo. O sea, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu. La mente está diseñada para recibir todo como verdad. Como dijimos, la mente es como un equipo de fútbol. Cuando lo atacan, se defiende, pero la mente recibe todo como verdad. O sea, por eso un niño es inocente, un joven es inocente o un adolescente cuando más joven la persona es más inocente. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos para contrarrestar las mentiras. Entonces todo lo recibe como verdad. A un niño es fácil engañarlo, quizá a un adolescente también es fácil engañarlo, a un joven. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. En cambio, la persona ya mayor, de mayor edad, de experiencia, no es fácil engañarla. La persona cuando más vieja es, menos se la puede engañar. ¿Por qué? Porque tiene más argumentos, porque ha vivido más, tiene experiencia. Entonces nosotros dijimos que la mente es como un equipo de fútbol, que cuando esa mente no tiene argumentos para contrarrestar una mentira, se traga la mentira. Es como un equipo, volvemos a repetir para que quede claro, es como un equipo de fútbol sin defensor y sin arquero. Los argumentos y el arquero, los defensores, perdón, y el arquero son los argumentos que nosotros tenemos para defendernos de las mentiras. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, la estudiamos, analizamos los textos, memorizamos los textos, leemos, entonces eso es como que fortalece toda la defensa y no nos permite que nos hagan goles, si se puede decir de alguna manera, para que lo podamos entender. O sea, vienen las mentiras, atacan las mentiras, pero como nosotros tenemos la verdad de los apóstoles, no nos pueden hacer goles, digamos, no nos pueden engañar. ¿Por qué no nos pueden engañar? Porque tenemos la verdad, o sea, tenemos argumentos, tenemos arqueros, tenemos defensores, una fuerte defensa que son los argumentos contra las mentiras. Entonces todo lo que esta gente hace es quitarle al católico su única defensa, que es la Biblia, que es creer en Jesucristo. Esa es la defensa que tiene cualquier ser humano. Si a usted le dicen una mentira, pero usted tiene la verdad, no lo va a poder engañar. Si usted sabe que el cielo es azul, pero viene una persona y le dice el cielo es verde, a usted no lo puede engañar. ¿Por qué? Porque usted tiene la verdad. Usted sabe que el cielo es azul o celeste, no es verde. Si viene alguien y le dice que el cielo es verde, no lo puede engañar a usted. O sea, no le puede hacer un gol. En cambio, al católico le dicen que el cielo es verde y lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen manera de defenderse. Porque la defensa es lo que dijeron los apóstoles, o sea, la verdad. Ellos enseñaron del verdadero Cristo. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que hay que probar, o sea, a esta gente hay que probarla.
Por eso ellos dicen que su magisterio es incuestionable. El mismo Papa dijo que Cristo tenía sangre pagana. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre y el origen de Cristo. El Papa dijo que Cristo tenía sangre pagana cuando la Biblia dice que Cristo tenía la sangre de Dios en 20:28 de Hechos. Entonces, ¿cómo va a tener? Sangre pagana es sangre inmunda. Es algo que... La palabra que se usa allí en 10:29 creo de Hebreos, que es la palabra para inmundo, dice, la gloriosa palabra de Dios dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fui santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando habla de inmunda, ahí la palabra es koinos, ¿no? Que es en el griego común, algo común, que significa inmunda, común, profana, o sea que es una sangre sucia. La que, bueno, el mismo, si ellos dicen que el magisterio católico romano es infalible, usted observe lo infalible que es, que está hablando por la misma boca de Satanás, usa la boca del Papa Francisco que llaman ellos, este blasfemo, que dijo que Cristo tenía sangre pagana. O sea, ahí nos damos cuenta que el catolicismo romano es absolutamente diabólico, porque decir eso, que Cristo tenía sangre pagana, el máximo exponente del catolicismo romano, nos damos cuenta que tienen falsa doctrina y ellos tienen la caradurez de discutir, de debatir, piden debates, piden discusiones cuando son absolutamente oscuros y diabólicos. Decir que Cristo tenía sangre común, o sea, la sangre manchada por el pecado, es absolutamente salido de la oscuridad. La palabra koinos quiere decir también compartido por todos. Por eso nosotros tenemos sangre común. ¿Por qué tenemos sangre común nosotros? Porque estamos manchados por el pecado. Hemos perdido, digamos, la comunión con Dios por medio del pecado. Pero nos reconciliamos con Dios cuando creemos en Jesucristo y Dios nos adopta como sus hijos. Esa sangre preciosa es la que nos limpia de nuestros pecados. Si el Papa cree que tiene Jesucristo sangre pagana, quiere decir que esa sangre no puede lavar. Es como querer lavar ropa con agua sucia. Por más que usted la lave, la ensucia más. Por eso el católico no es salvo. Porque ellos no creen en Jesucristo, no creen en la obra redentora de Cristo. Una señora llamada Iniesta Cruz de España dijo que Cristo no pagó nada. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo, para pagar la deuda. Por eso dice allí en 6:20 y 7:23 de Primera de Corintios que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Si fuimos comprados significa que Cristo pagó. Si Cristo no pagó, no hay salvación para nadie. Por eso el católico no es salvo. Porque si cree el católico como la señora Iniesta Cruz, el católico no tiene salvación, porque no es como que usted, como hablábamos de la deuda, si usted tiene una deuda de 10 millones de dólares, mañana lo tienen que venir a buscar. Si no lo tiene, lo llevan preso, pero tiene un amigo que tiene los 10 millones, y usted dice, y ese amigo no le ayuda y no le paga la deuda. Si su amigo no paga la deuda, usted va preso. Es lo que dice la señora Iniesta Cruz, que Cristo no pagó la deuda. Al no pagar la deuda, está condenada. La señora Iniesta Cruz, como todos los católicos que creen que Cristo no pagó, porque el Papa al decir que Cristo tenía sangre pagana, ¿qué significa? Que esa sangre no sirve para nada. Es como el agua sucia que dijimos recién. Es un agua que no puede lavar. Al contrario, ensucia más. Porque al ser pagana la sangre, Dios no la puede aceptar a esa ofrenda, como habla también la palabra, que Cristo es la ofrenda. Dios no puede aceptar eso. No puede aceptar, es como algo falso. Es como que a usted le deben dinero y vienen y le pagan con todo dinero falso. ¿Usted lo va a aceptar? Por supuesto que no. Usted va a aceptar billetes verdaderos. Por eso el punto es
la deuda, pagar la deuda. Si Cristo no pagó la deuda, ¿a qué vino Cristo? Si esa persona que usted necesita que le transfiera 10 millones de dólares no lo transfiere, ¿para qué? No sirve para nada, digamos, en el sentido. No hay cancelación de deuda. Y si no hay cancelación de deuda, no hay salvación. Por eso la señora Iniesta Cruz no es salva, porque ella no cree. No cree que Cristo pagó la deuda. Ella quiere pagar la deuda a ella. Pero el punto es que no le dan las obras, no le da el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer la señora Iniesta Cruz y todos los católicos es vivir una vida como la que vivió Cristo para que Dios pueda aceptar esa ofrenda. Pero es algo totalmente diabólico, porque si una persona pudiera hacer lo que hizo Cristo, habría dos Cristos en el universo. Precisamente por eso el diablo fue echado del cielo, porque él quiso ser otro Cristo, como dice en 28.2 de Ezequiel. Dice, te igualaste a Dios, o sea, en tu corazón te igualaste a Dios, no es que él era igual a Dios, sino que en su corazón se igualó a Dios. Y eso es lo que hace esta gente, se igualan a Dios queriendo pagar una deuda que es absolutamente imposible, o sea, ellos quieren ser otros Cristos. Por eso el Señor dijo que en los últimos tiempos van a venir otros Cristos, falsos Cristos. Y esta gente es. Porque al decir que Cristo no pagó la deuda, ¿quién la va a pagar a la deuda? Y yo dice, yo la voy a pagar. De ahí está la condenación del católico. Usted tiene que pagar 10 millones de dólares mañana. Y le queda esta noche. Pero si usted no cree que ese amigo que tiene los 10 millones no le va a transferir los 10 millones y que usted lo va a pagar con su propia fuerza, es imposible. No lo va a poder pagar. Ni en toda su vida va a poder, aunque trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, no lo va a poder, aunque trabaje sin dormir, sin descansar, sin comer, no lo va a poder pagar a esa cifra. Estamos hablando de 10 millones, una cifra simbólica, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo inalcanzable para una persona común y corriente que de a pie. Estamos hablando de algo que no se puede pagar. Si una persona, si ellos dicen que ellos pueden vivir la vida que vivió Cristo, habría dos Cristos, habría, como dicen ellos, que hay 1.300 millones de católicos, o sea, habría 1.300 millones de otros Cristos, porque de la única manera que se puede pagar la deuda es caminar como caminó Cristo, paso por paso, pensamiento por pensamiento. Jesús nunca tuvo un mal pensamiento, jamás pecó. ¿Cómo hace un ser humano para hacer eso? El católico cree que lo puede hacer y ese es el pecado y esa es la condenación. Es lo mismo que pensó Satanás, en ser otro Cristo. ¿Por qué? Porque él en su corazón dice la palabra que él se igualó, se equiparó a Dios. O sea, él era una criatura, estaba abajo como todas las criaturas. Por eso él es el Altísimo. Por eso Satanás dijo, seré semejante al Altísimo, o sea, en su corazón. Por eso ahí está la idolatría, en su imaginación. Él empezó a imaginarse que él era Dios, que era otro Cristo. Y esto es lo que sucede con esta gente, que se creen nuestros Cristos. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, vamos a escuchar un poquito aquí y vamos a ver claramente cómo esta gente tiene, por supuesto, falsa doctrina. Algunos hasta dudan, ¿será salvo? Yo he escuchado a reformados calvinistas decir que el católico era salvo. O sea, en la ceguera de los calvinistas también, decir que el católico, los luteranos también, es toda una caterva, una pelota de católicos, ¿cómo se hacen llamar ellos? Católicos reformados. Todos luteranos, calvinistas, presbiterianos, todos son católicos reformados porque no creen en el verdadero evangelio, en el verdadero Cristo. Muchos creen en el bautismo que salva, muchos creen que María es la Madre de Dios, o sea, toda esa confusión. Toda esa pelota negra que ellos tienen en la mente, es porque no han salido todavía del catolicismo. Ellos creen lo que cree el catolicismo. En este caso, del origen de Cristo, que ahí está toda la columna vertebral, donde está una falsa doctrina y una verdadera doctrina. Me hace reír el señor Alarcón, dice, ¿y cómo sabes vos cuál es
¿Cuál es verdadera doctrina y falsa doctrina? Leyendo las Escrituras, escuchando a los apóstoles. Por eso dice el apóstol mismo aquí, dice, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Por eso el señor Alarcón no sabe, no tiene ni idea qué es falso y qué es verdadero, por eso es católico. Porque no tiene ni idea de lo que es la salvación, la justificación, el lavamiento, la santificación. No tiene ni idea, por eso es católico. Porque él quiere ser, él cree que puede ser otro Cristo. Es el mismo espíritu del diablo, o sea, el espíritu del anticristo, como dice aquí la misma palabra. Dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Aquí vamos a ver el espíritu de Dios, dónde radica, y el espíritu de error y del anticristo, dónde radica. Aquí el señor Plasencia, por supuesto, que es un anticristo, porque él dice que Cristo viene de María. Y eso lo dice el mismo Juan. El que cree que Cristo no ha venido en carne, no es de Dios. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa. Confesar es decir abiertamente lo que uno cree. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cualquiera que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí ya tenemos para saber cuál es la verdadera doctrina y solamente se resume en ese principio o en este versículo que dice todo el que cree o confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es todo. Ahí radica todo. Por eso el magisterio, ¿qué es lo que enseña el magisterio? El verdadero magisterio de 4:11, porque el católico dice que ese magisterio es el magisterio de Roma, cuando el Papa dijo que Jesús tenía sangre pagana. Usted observa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el verdadero magisterio enseña el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y quién enseña el conocimiento del Hijo de Dios? Los apóstoles. Por eso el magisterio está en las Escrituras. Todos los que estamos después de los apóstoles, los Timoteo y los hombres fieles, que son capaces de poder enseñar también a otros, extraemos todo del testimonio de los apóstoles. Por eso todo está en la Escritura. Nada se puede escapar de las Escrituras. Nosotros tomamos toda la doctrina de las Escrituras. ¿Por qué el catolicismo romano se inventa una tradición? Porque su creencia y su idolatría no existen en las Escrituras, no existen las palabras de los apóstoles, no existe en la tradición de los apóstoles. Bien lo dijo Pablo, lo que nosotros, porque ellos se agarran de acá y es una ceguera tan grande que tienen. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estás firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Acá la palabra es parádosis, que también se puede traducir instrucciones, se puede decir tradición, se puede traducir enseñanza y doctrina. Acá Reina Valera tradujeron doctrina, porque hay que ver el contexto también. Así que hermanos, estás firme y retener la doctrina que habéis aprendido. O sea, también se puede decir tradición, porque la tradición era la liberación de palabras de Pablo y de los apóstoles. Entonces, esa liberación de palabra era la tradición, o sea, la enseñanza oral. Se podía recibir eso porque los apóstoles estaban vivos. Una vez que se murieron los apóstoles, la tradición quedó en las Escrituras. Porque no puede Pablo decir una cosa en privado y escribir otra para el mundo. No se puede hacer eso. Además, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, el testimonio de Pablo era público. No era que andaba en secreto cuchicheando con Timoteo diciéndole que María era la madre de Dios, que existía un purgatorio, que tenía que andar con el rosario colgando. No, todas esas diabluras no hablaba Pablo. Pablo dijo, lo que has oído de mí, el apóstol Pablo, de mí, ante muchos testigos, esto enseña o transfiere o encarga a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros, como dicen 2:2 de 2 de Timoteo. Eso es la tradición de Dios.
digamos, o la tradición apostólica. Una vez que mueren los apóstoles se terminó la tradición apostólica. La tradición apostólica quedó plasmada en las Escrituras y ni más nada. Por eso Pablo dice, si algunos anunciaron otro evangelio del que nosotros hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea echado, sea expulsado de la iglesia. Y aún si fuera nosotros un ángel del cielo que viene y os enseña otro evangelio, expúlsenlo. Aunque sea yo mismo, dijo Pablo. O sea que lo que escribió Pablo es el verdadero evangelio. Lo que escribieron los apóstoles es la verdad. De ahí en más no hay más nada. Todos tomamos de las Escrituras. Todo lo que es la tradición, concilio, los padres de la iglesia, los padres de la mentira, estos hombres que eran idólatras, eran paganos, eran filósofos que no eran cristianos, todo eso es mentira. Todo el Clemente, San Agustín, todo eso es mentira. Toda pura basura doctrinal. ¿Por qué? Porque donde está lo limpio, donde está lo verdadero, donde está lo puro, donde está lo santo, es la palabra de los apóstoles. Pablo también le dijo allí en 26, terminamos acá, dice, así que hermanos, estás firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, mientras estaba esa autoridad oral, esa tradición de los apóstoles, mientras ellos estaban vivos, una vez que murió el apóstol Pablo, Pablo no habló más. Pablo se murió. No hay más tradición de Pablo, no hay más transmisión de doctrina de Pablo. Se murió, punto. Lo que quedó en las Escrituras, eso es lo que vale. Nosotros acudimos a las Escrituras para saber y conocer la voluntad de Dios. Pero una vez que murió Pablo y los apóstoles, no hay más tradición, no existe más. La tradición que hablan ellos, apostólica, católica, romana, es todo falso, todo inventos. Ellos se inventaron una tradición apostólica y dice, los discípulos de los apóstoles. A mí qué me importa lo que hablaron los discípulos apóstoles, la iglesia primitiva, a mí me importa lo que hablaron los apóstoles. Los apóstoles, eso es lo verdadero, son los testigos. Si usted necesita saber qué ha pasado en un hecho, tiene que ir a los testigos, a los que estuvieron en ese lugar, como dijimos. Si pasó un accidente, pero usted no estuvo en el accidente, ¿a quién va a acudir? A la gente que estuvo presenciando el accidente. No puede, quizá uno lo vio de una manera, otro lo vio de otra, pero eran testigos presenciales, digamos, eran verdaderos testigos que le pueden decir la verdad a usted. Por eso Jesús dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye, dándole toda la autoridad a los apóstoles, a nadie más. Por eso Juan dijo, nosotros, los testigos, tenemos la verdad, nosotros tenemos la verdad. Toda la humanidad tiene que ir a los apóstoles, nada más. Por eso es solo escritura, porque la verdad está en las escrituras, no está fuera de las escrituras. Todo lo que habla Clemente, habla del papado, Clemente, usted observe las blasfemias, diciendo que podía ser canónico. ¿Cómo va a ser canónico una persona pagana que contradecía al mismo Cristo? Cristo mismo dijo, no va a ser así entre ustedes no va a haber papas, como dice allí en 22, 24 al 26 de Lucas. Entre ustedes no va a haber papas, sino que el mayor va a ser el menor y el que sirva a todos. No va a ser entre ustedes no va a haber jerarquía, no va a haber gobernadores. Yo soy el Señor, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la cabeza. Si el mayor sirve al menor, significa que no hay jerarquías. No hay jerarquías. En la iglesia no hay jerarquía. En la iglesia verdadera. Entonces Pablo dice, lo que sea por palabra o por carta nuestra. Y ahí cuando habla nuestra, ¿qué está diciendo? Que una vez que se murieron ellos se terminó esa tradición, no hay más tradición. Pero el católico, como es idólatra y quiere idolatrar a la iglesia como salvadora, dice que esto está en vigencia. No, la tradición de Pablo terminó cuando Pablo murió, se terminó la tradición de Pablo. ¿Por qué se terminó la tradición de Pablo? Porque Pablo se murió. Porque cuando nosotros tenemos que tomar esa verdad, no la tenemos que tomar de segunda mano. Si alguno dice, si Timoteo no hablaba lo que enseñaba Pablo, lo de Timoteo era falso. Y los discípulos de Timoteo, si no enseñaban lo que enseñaba, no Timoteo, Pablo. Porque lo que tenía que transmitir Timoteo era lo que enseñaba Pablo. De ahí, esa es la fuente, los apóstoles, no hay otra fuente.
Y por supuesto los profetas que daban testimonio de que iba a venir el Mesías. Cuando vino el Mesías, los apóstoles testificaron que vino precisamente el Mesías. Eso es todo. Esa es la base. Y todo eso está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. La tradición de Dios son las Escrituras. Ahí termina la tradición de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo no está en la tierra, está en el cielo, a la diestra del Padre. Y Él dejó a los apóstoles para que testifiquen de que Él había venido, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió en la cruz, fue a la de 3 días, venció a la muerte, venció a la de resucitó, estuvo 40 días con los discípulos y ascendió a los cielos. Los mismos discípulos lo pudieron ver cómo Él ascendía a los cielos. Y los le dijeron, así como ustedes lo ven irse, Él así vendrá, etc. Entonces todo ese testimonio nosotros no lo vimos. ¿Quién lo vio? ¿O quién testifican? Los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están muertos, remuertos. Pero ellos dejaron sus sagrados escritos. Es donde nosotros apelamos para conocer la verdad. Por eso, para conocer una verdadera doctrina no tiene que ir a palabras de hombres, tiene que ir a la palabra de Dios. Tiene que ir a la palabra de los apóstoles. ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? En este caso, Juan dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Te observe el detalle, que no ha venido en carne. O sea, es lo que enseña el catolicismo romano, que Jesucristo no ha venido en carne, que la carne se la dio María. Si la carne se la dio María, quiere decir que no vino en carne. Por eso dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por eso el señor Plasencia no es de Dios, Alarcón no es de Dios, la señora Iniesta Cruz no es de Dios, son del diablo. Son anticristo, como dice la misma palabra de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ellos no creen que Jesucristo ha venido en carne. Ellos creen que Jesucristo vino como un espíritu o un espermatozoide y se juntó con el óvulo de María, que ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Por eso ellos no creen. ¿Por qué? Porque si María le dio la carne, quiere decir que Jesucristo no vino en carne. Porque María le dio la carne. Si María le dio la carne, María es una diosa. Porque es la única manera. Porque es totalmente incompatible entre la creación y Dios. Dios no tiene nada creado. Nada creado. Entonces es imposible que María le haya dado la carne, la sangre, etc. Entonces, acá se comprueba que es una falsa doctrina y son anticristo, como dice la misma palabra de Dios. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor, dice, perdón, el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el espíritu que tiene esta gente es el espíritu del anticristo y lo vamos a explicar por qué tienen el espíritu del anticristo. Como dijo la señora Iniesta Cruz, que Cristo no pagó, y si Cristo no pagó no hay salvación para nadie. Entonces Juan el Bautista mintió. Lo ve venir a Cristo, que venía a bautizarse, y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista mintió. Cristo no quitó nada, Cristo no pagó nada, no sirvió para nada su obra. Para el católico, por eso yo digo que los católicos son ateos, no creen en Dios. No creen en la obra redentora del Salvador, no creen en Jesucristo. Pero ¿qué vino Cristo? ¿A dejar el catolicismo romano a la tierra? Ellos creen eso, que Cristo vino a dejar el catolicismo romano como otro Dios. Por eso es el espíritu del anticristo. Por eso es el espíritu del diablo creyéndose otro Dios. Ese es el punto. Que el diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel en el cielo fue echado ¿por qué? Porque creía lo mismo que cree el catolicismo y el catolicismo cree lo mismo que cree el diablo. Que puede ser otro Dios, que pueden sentarse a la diestra de Jesucristo, a la diestra de Dios.
Por eso él dijo, yo haré mi trono junto al Altísimo, subiré a las estrellas. Por eso ellos ponen a María al lado de Cristo. No es otra cosa que Satanás disfrazado de María. Por supuesto que la verdadera María no tiene nada que ver. La María de los católicos es un invento, es una diosa, es algo que vive en la imaginación de ellos, en la imaginación idolátrica del católico, no es otra cosa. Esa es la María, pero ¿por qué? Porque Satanás siempre se quiso sentar a la diestra de Cristo. ¿Por qué el catolicismo sienta a María al lado de Cristo? Porque es el espíritu del anticristo. Lo dijo el mismo Señor. No es mío daros el sentarse a mi derecha o a mi izquierda. No es mío, sino para los que le está preparado en la sola potestad del Padre. Por eso el papado no existe, ni por eso dice Cristo, yo no puedo dar posiciones. Lo dijo Cristo. El catolicismo romano cree que Cristo le dio el primer lugar a Pedro. Cristo dijo, él mismo lo dijo, no es mío dar posiciones no es mío, yo vine a cumplir la ley y a quitar el pecado del mundo, a vencer a la muerte. Yo vine a pagar, dijo Cristo, yo vine a pagar lo que ustedes no pueden pagar. Por eso el catolicismo romano tiene un Dios falso, un Dios que no los puede salvar. Si Cristo no pagó la deuda, es un Cristo que no puede salvar a nadie. Dijimos otra vez, volvemos con la deuda. Usted tiene 10 millones de dólares, pero tiene un amigo que es pobre, re pobre, y más pobre que usted. ¿Cómo va a ser para salvarlo? ¿Cómo va a ser para ayudarle a pagar la deuda? Ellos tienen un Cristo pobre, un Cristo desvalido, un Cristo que es zaparrastroso, que no tiene una moneda para pagar. Ese es el Cristo que tiene el católico, un Cristo pobre, que no puede pagar. Y si no puede pagar, va a ir a la cárcel, o sea, va a ser condenado. Si usted debe y tiene un amigo pobre que no lo puede ayudar, usted está condenado. Mañana viene la policía, le golpean la puerta, le dice, ¿tiene los 10 millones de dólares que usted debe? No lo tengo, porque tengo un amigo que es más pobre que yo, así que no puedo pagar. Adentro, a la cárcel, condenado. Esa es la condenación del católico. ¿Por qué no pagaste la deuda? Porque mi Cristo, o el Cristo que tiene el católico, es pobre. Lo dijo la señora Iniesta Cruz, no pagó. ¿Por qué no pagó? Porque no tenía para pagar. Pero el verdadero Cristo pagó, compró. Por eso él dice que ganó con su propia sangre a la iglesia, como dice en 10:28 de Hechos. La palabra es peripoimai, que es ganar, que significa adquirir, comprar, obtener, ganar, salvar, conservar, guardar para uno mismo, salvar, producir. Todo eso lo hizo Cristo. Y en esta palabra griega, peripoimai, que significa comprar. Si Cristo ganó con su propia sangre a su pueblo, a su iglesia, ¿qué quiere decir? Que pagó. Por eso es el Cristo de los católicos es falso, es falsa doctrina, como lo vamos a estar viendo. Y vamos a escuchar un poco lo que hablan estos señores. Y muy interesante. Es muy lejos decir o pensar, porque Cristo se hizo carne a sí mismo, ¿no? En el... Ahí lo dice bien. Cristo se hizo carne a sí mismo. O sea, es una contradicción. Después el hombre aquí, el luterano, dice que él cree que María le dio de su carne. Entonces, si dice que se hizo carne a sí mismo, tomó carne de sí mismo. Cristo no tomó carne de ningún lado. Por eso dice en 10:5 de Hebreo, me preparaste cuerpo. Me preparaste, me acondicionaste cuerpo para que pueda venir a la tierra. Usted imagínese que si Cristo viniera en su gloria, o Cristo no se hubiera despojado de su forma de Dios, con el solamente pensar que iba a ir al vientre de María, María hubiera volado en millones de pedazos. El Dios Todopoderoso. O sea que
Esta gente tiene un Dios imaginario, un Cristo imaginario, un Cristo que no es de las Escrituras. Por eso esa es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes. ¿Por qué le dijo no te harás imágenes ni escultura para honrarlas, para venerarlas, para hacer estatuas y toda esa idolatría? ¿Por qué le dijo eso, Señor? Porque somos solo Escritura. El Dios verdadero está en las Escrituras, no en la imaginación. Imaginarme estatua, imaginarme que María le dio de su carne, etc. Eso es la idolatría, tener la imaginación que tiene esta gente. En primer lugar, el hombre aquí se hizo carne, como dice en 1.14 de Juan. Cristo se hizo carne. Juan testifica que el Verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Gloria a Dios. Juan mismo da testimonio de que él era el Cordero de Dios. Si él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, o sea que Cristo pagó la deuda nuestra y la de todos los hombres, ¿cómo dice esta gente que Cristo no pagó? Es una locura, son blasfemias del mismo demonio. Es como que Satanás mismo habló diciendo que Cristo no pagó. Esa es palabra del diablo. ¿Quién puede decir eso? Un idólatra. ¿Quién puede decir eso? El diablo. Porque el diablo es el primer idólatra. El primero que imaginó, porque dice la palabra también allí en 28.2, que se desprende del hebreo, también es maquinar. O sea, Satanás se hizo toda una maquinaria de imaginación de que él era otro Cristo. Y en su corazón se igualó a Cristo. Si la señora Iniesta Cruz dice que no pagó y va a pagar ella, ¿qué es ella? Otro Cristo. O sea, si dice que Cristo no pagó, ¿quién le va a pagar la deuda? ¿Quién le va a pagar la deuda? Ella dice yo voy a pagar la deuda. Sí, pero no tenés que pecar. Sí, yo no. Es algo absolutamente absurdo creer que un ser humano pueda vivir la vida. Si viviera la vida que vivió Cristo, habría dos Cristos en el universo. Eso es lo que quiso hacer Satanás, ser otro Cristo. Y dijo, yo puedo ser como Cristo. Por eso Satanás fue echado del cielo y por eso serán condenados los idólatras. Por querer ser otros Cristos, vivir en un mundo de imaginación. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a escuchar. Útero o en el vientre de María, ¿verdad? Por lo tanto, él tomó de la carne, si hablamos de la carne, tomó de la sangre. Ahí dice que tomó de la carne, vamos a escuchar de vuelta. Y muy, muy interesante. La segunda pregunta que te quería hacer, Tocayo, es muy lejos decir o pensar, porque Cristo se hizo carne a sí mismo, ¿no? En el útero o en el vientre de María, ¿verdad? Bueno, ahí está con lo que hablábamos recién. O sea, si dice que Cristo se hizo carne en el vientre de María, ¿qué está diciendo este hombre? Que no conoce a Cristo, no sabe quién es Cristo. No sabe que es el Dios Todopoderoso. Si él dice que se hizo carne recién en el vientre de María, quiere decir que entró, porque dice que el Espíritu Santo lo colocó al Verbo encarnado en el útero o en el vientre de María. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo se hizo carne recién en el vientre de María, María hubiera desaparecido del universo en un segundo, porque si el Dios Todopoderoso hubiera entrado en el vientre de María y recién ahí hacerse carne, María, ni siquiera el mundo puede soportar una pisada de Dios.
Te imagínese que entre el Dios Todopoderoso al vientre de María. La hace mil pedazos. Ya estar a 1.000.000 de años luz Dios viniendo hacia María, ya ella estaría totalmente derretida. Estaría calcinada, estaría hecha polvo. Por eso Juan dice, en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Cristo no se hizo carne ahí en el vientre de María, Cristo ya vino encarnado. Ese es el verdadero Cristo. Por eso María no le dio nada. Y esta gente tiene doctrina de demonios, creyendo que María le dio de su carne. O sea, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es lo que está diciendo este hombre, que Jesús se encarnó en el vientre de María. Al decir que Jesús se encarnó en el vientre de María, está diciendo que Jesús no vino en carne. Como que vino un espíritu. Y vamos a escuchar un poquito más a ver qué dice. Por lo tanto, él tomó de la carne, si hablamos de la... Recién dijo que se hizo carne, o sea, tomó carne de sí mismo, y ahora está diciendo que tomó carne de María. Esta gente está muy confundida. O es una cosa o la otra. O sea, su mente es tan entenebrecida, tan contaminada con la doctrina católica, que dice una cosa, y, como el señor Alarcón dice una cosa y al siguiente paso dice todo lo contrario. Como al señor Alarcón le preguntaron, ¿quién es el único omnipresente en el universo? Dios, dice. Y María le hace la pregunta aquí, y María puede escuchar a 2 o 3 católicos o 1.000.000 de católicos a la vez. Sí, también. Entonces, si dice que Dios es el único omnipresente y después dice que María puede escuchar a 1.000 católicos, por ejemplo, a la misma vez, quiere decir que María también es omnipresente. O sea, está diciendo una cosa, pero al siguiente paso se contradice totalmente. Y así es la idolatría. Y ellos lo creen y se enceguecen. Es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y no quiere escuchar nada. Así es el idólatra. Al idólatra, cuando se lo confronta con la verdad, y se lo dice a esta gente todos los días en los videos, le dicen la verdad en la cara, y ellos como que, no sé, pasa un tren, pasa el colectivo. No es como se dice, como el pato que le echan agua y le resbala. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque ellos aman la idolatría, o sea, aman tener un Dios imaginario. ¿Por qué? Porque son anticristos. Los anticristos son así. Viven en un mundo de idolatría, o sea, tienen otro Cristo. Por eso dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo. O sea, se oponen a Cristo. Entonces, aquí está lo que es verdadera doctrina y lo que es falsa doctrina. Es muy simple. Si nosotros escuchamos a los apóstoles, como dice Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios. Todos los que somos de Dios queremos escuchar a los apóstoles. No queremos escuchar a más nadie que no sean los apóstoles. Porque ellos tienen la verdad. Ellos tienen la verdad, los apóstoles, los testigos. Ellos estuvieron, tocaron, palparon, oyeron la voz de Cristo. Entonces, ellos son el fiel testimonio del verdadero Cristo. Y Juan dice que el verdadero Cristo vino en carne. Lo dice Pablo también. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios encarnado, el Verbo encarnado, el Lobo encarnado, tú eres. Y Jesús le dice, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. Entonces, cuando Jesús le dijo, tú eres hijo de Jonás, le está diciendo que Pedro era un barro. Ahí está la diferencia, que Pedro no puede ser ni papa, ni roca, ni nada. Pedro fue un gran apóstol de Jesucristo y nada más, sin posiciones, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No es mío daros quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a mi izquierda. Posiciones yo no doy, dijo Cristo. Eso está en la sola potestad del Padre. Entonces el papado no existe, los números, las posiciones, las jerarquías, todo eso no existe.
Lo dijo el mismo Cristo, no es mío dar, y si Cristo no lo dio, no existe. Si Cristo no dio un papado, no dio primeros lugares, segundo, tercero, derecha, izquierda, significa que eso no existe, existe en la imaginación del idólatra, no en otro lugar. La carne tomó de la sangre, de las células. Tomó de la sangre y de las células, va a decir, de María. Si Jesús hubiera tomado, sería como ese personaje de Schwarzenegger, mitad carne y mitad hierro, ¿no? mitad robot y mitad humano. Por eso el catolicismo tiene, y los luteranos y toda esta gente, tienen un Cristo mitológico, mitad bestia y mitad hombre, ¿no? Mitad ángel, mitad hombre y así, como es la mitología, donde había toda esa unión en diferentes especies. Entonces, dice que tomó de la sangre y de las células de María. Si Jesús hubiera tomado que es algo imposible, ¿no? Porque se dice en la Biblia que Jesús dice, yo he venido del cielo, como dice en Juan, yo he venido del cielo. Lo dice el mismo, en Juan 13, el mismo, este hombre, Nicodemo, dice, tú has venido de Dios. No viniste, Nicodemo no dijo, tú viniste de María. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Dice, porque que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dijo Jesús. Yo he venido del cielo. Acá está claro que hasta Nicodemo, por eso Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? Entonces los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, un gran profeta, que eres Elías, Jeremías, hasta decían que era Juan el Bautista que había resucitado, etc. Pero le dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y ahí es lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú viniste del cielo. Si es el Hijo de Dios, ¿de dónde puede venir? Del cielo. No le dijo, no, ahora sé que tú eres el Hijo de María. No le dijo Pedro eso, le dijo que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Que Cristo tenía un Padre, y ese Padre era el mismo Dios. O sea que Cristo era celestial, divino. No era de esta tierra. No era de esta tierra. Por eso él dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Yo he venido. No dice yo vine de María. Yo he venido. ¿Y cómo vino Cristo? Es como usted viene a un lugar y usted dice, yo he venido de mi casa, usted dice. ¿Quién vino de su casa? Usted. ¿Cuántas partes de usted vinieron? Todo completo. Con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Vino entero usted a este lugar. Y usted dice, yo he venido de mi casa. No es que viene su espíritu, su alma y después llega su cuerpo primero y después llega su alma. No, dice, yo he venido, es completo. Por eso Cristo dijo, yo he venido. ¿Quién vino? Él. Por eso Él vino, así como nosotros lo vimos en la tierra, así vino Cristo. O sea, reducido a lo mínimo, ¿no? Para poder ser introducido por el Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, Él se despojó, en su kenosis, se despojó de sus atributos incomunicables, porque si Él no hubiera bajado a la tierra o al vientre de María en forma de Dios, María, como dijimos, Cristo está a 1.000.000 de años luz y María ya sería totalmente consumida, si Jesús no se hubiera despojado de sus atributos, de su forma de Dios. Entonces Él pudo estar en el vientre de María y pudo traernos salvación.
Pero Él vino. No vino un espíritu, no vino un espermatozoide. Vino Cristo, una persona completa, entera. Espíritu, alma, cuerpo. Vino una persona, vino el Hijo de Dios. Y esta doctrina es la que dice Juan, que es la verdadera. Dice, sabemos, dijo Nicodemo, que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. No le dijo, sabemos que viniste de José y de María. Dijo, sabemos que has venido de Dios. El mismo Cristo dijo, yo he venido del cielo, yo vine del cielo. No vine de María, yo vine del cielo. María, la sierva de Dios, la esclava, la criada, la misma María dijo, el Dios de mi salvación. Y si ella necesitaba un salvador, significa que María no era ninguna diosa y que pecaba, como todos los seres humanos.